Gracias por estar aquí con ustedes en esta conferencia. Agradezco la invitación para estar aquí a compartir la palabra de Dios. Yo quiero que busquen, por favor, el tercer libro más largo es Biblia. A ver, hoy también, el tercer libro más largo en la Biblia. ¿Cuál será? El segundo libro más largo se llama Génesis. Un libro tiene como 33,000 palabras en hebreo, el segundo tiene 32 y los salmos tienen 30,000 palabras más o menos en hebreo. Entonces vamos al libro de los salmos, al salmo 119. Y no vamos a leer todo. No se preocupen. Y lo que queremos hacer en esta noche es hablar un poco sobre el provecho que hay para usted y para sus servidores en el libro de los Salmos. Yo digo que todos nos gusta algo de los Salmos, algunos Salmos por lo menos. Lo más probable es que si usted ha leído los Salmos con algo de cuidado, tal vez haya enfrentado la verdad que hay algunos versículos que no te gustan tanto. No te voy a dar ningún ejemplo en esta noche. Pero si ha leído bien los Salmos, se ha dado cuenta que hay algunos versículos que nos ponen un poquito incómodos, la verdad. Pero yo quiero, en estas secciones que estamos juntos en este fin de semana, ver un poco sobre la belleza de este libro de los Salmos y también ver algo en cuanto a su importancia. Primero, antes de leer aquí el Salmo 119, pregunto qué es un salmo. Y un salmo básicamente significa que es un canto entonado, acompañado de instrumentos de cuerdas. Ahora, no veo ningún instrumento aquí, pero sí escuché algunos salmos al iniciar la reunión hace 1 hora y media más o menos, y me gustó el hecho que estaban cantando algo de los salmos aquí en esta conferencia. Entonces tengo varias lecturas que quiero contar aquí para nomás iniciar, y en estos días vamos a hablar sobre los salmos y vamos a querer dar algo de enseñanza de los salmos también. Entonces busque ahí en su Biblia el Salmo 119 y estoy leyendo el versículo 18, donde dice el salmista, no sabemos quién escribió este salmo, pero dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora vaya al versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Busque el 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Seguimos un poquito más allá, 130. Y dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahora vamos hasta el 147 y vamos a leer el versículo 1. Dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Fíjense lo que dice el 149. Cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y por fin el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y lanza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Cuando yo estuve en un lugar, eso no tiene nada que ver con el mensaje, pero yo estuve en un lugar donde la gente no se acostumbra a decir, al terminar la oración, la palabra amén.
Estos son muy callados. Así, no voy a decir dónde viven, pero no son de México ni de Centroamérica, viven más allá. Y por eso pero son gentes muy callados, pues, ¿no? Y les da temor abrir la boca en la religión ni para decir amén. Entonces yo les enseñé cómo decir amén. Digo, es una palabra fuerte, tiene 4 letras solamente. A-M-E-N. Y les hice practicar. Ayudó por lo menos. Y después, cuando estamos comiendo el domingo mediodía, alguien me preguntó, ¿qué es aleluya? ¿Nos vas a enseñar a decir aleluya cada rato? Digo, eso no. Amén sí, aleluya, lo dejo para otro grupo en otra ocasión, tal vez. Obviamente cuando leemos los Salmos vemos que es un libro importante y es un libro que nos ha ayudado, yo digo, en nuestras vidas como creyentes, pero quiero notar algunas cosas que para mí por lo menos son interesantes y también importantes. Vamos a pensar un poquito sobre la inspiración de este libro y pensar en el hecho que tiene 2 autores distintos, o mejor dicho, un autor y otro grupo de autores. Y cuando pienso en el autor principal, obviamente estoy pensando en el control divino sobre este libro. Obviamente eso hemos escuchado ya de mi hermano Winston, que me gusta mucho compartirlo. Conocí hace muchos años ya en Nicaragua, me invitó a su casa y estuve, de hecho, una vez festejamos su cumpleaños. Ni me acuerdo qué meses de nada de eso, pero sí estuve para su cumpleaños. Son buenos amigos hace mucho tiempo ya. Pero aquí regresamos al tema. En la Biblia encontramos la verdad de la inspiración de las Sagradas Escrituras, que obviamente excluye el libro de los Salmos. Cuando llegamos a 2 Timoteo 3, nos va a decir que esta palabra, toda la palabra de Dios es inspirada o soplada por el Espíritu Santo. Entonces vemos control divino. Llegamos a 2 Pedro 1:21, donde también habla de la inspiración, pero la idea allí es más bien que el Espíritu Santo estará controlando, llevando a varios hombres santos a escribir lo que tenemos en este libro. Entonces tenemos por un lado el control divino. Pero obviamente por el otro lado tenemos los compositores humanos. Y eso es muy importante también, lo voy a enfatizar un poquito en esta noche, sin querer quitar absolutamente nada del hecho que el libro que tenemos en nuestras manos sí es el libro inspirado por el Espíritu Santo mismo. Pero el Espíritu Santo en su bondad usó hombres. Entonces usted puede ver aquí Mateo 22, no voy a leer todo tal vez, pero dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él es hijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Entonces Cristo reconocía lo que estoy intentando enfatizar, que el Espíritu Santo estaba en control, pero David mismo dijo las palabras que encontramos en el Salmo 110, que Cristo usó bien para confundir a los que le estaban intentando confundir a él. Hay otro versículo que me gustó mucho en el mismo Salmo, y estaba leyendo en 2 de Samuel, y es el capítulo 23. No lo tiene que buscar, va a estar aquí en la pantalla. Usted sabe cómo es, usted que tiene varios años de creyente ya y leyendo su Biblia con cuidado, que de vez en cuando de repente sale una frase, sale un versículo que uno dice, ¿de dónde vino esto? ¿Sí? O sea que lo he leído muchas veces en mi vida, pero de repente uno dice, nunca me fijé en esta frase. Entonces, cuando llegamos a 2 Samuel 23, estamos casi al final de su vida y dice así, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Es la parte ya que me impresionó mucho. El Espíritu de Jehová ha hablado
por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Ahora, yo diría que en la Biblia hay personas que estaban escribiendo sin tal vez entender exactamente que lo que estaban escribiendo iba a ser parte de las Sagradas Escrituras. Pero David estaba bien consciente de lo que él estaba diciendo, lo que él estaba apuntando en el libro de los Salmos, por ejemplo, era la misma palabra que el Espíritu del Señor había puesto en su boca. En Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Este capítulo es fascinante, me gustaría quedarme aquí y hablar de ello, pero no lo voy a hacer. La siguiente cosa que noto entonces, no es para ir terminando esta parte en cuanto a la inspiración, cuando vemos los autores humanos como David y otros, que vamos a nombrar tal vez a rato, hay que reconocer y recordar que ellos no estaban ahí como máquinas de escribir. Algunos de ustedes ni saben qué es una máquina de escribir, o sea, algunos de nosotros tenemos suficientes años para saber lo que es una máquina de escribir. Pero yo estoy diciendo que David no se puso ya, digamos, en el campo o en la casa, o en el palacio, o donde sea, con una máquina de escribir, recibiendo palabra por palabra. Jehová, es, mi, pastor. No era así, sino que él está escribiendo desde su propia experiencia en la vida, lo que él había sentido, lo que él había vivido. Y por lo tanto, cuando tenemos Salmo 23, que vi anoche, ahí con algunos creyentes en otra parte de este bonito país, él estaba escribiendo lo que él sabía, lo que él vivía. Pero a la vez, el Espíritu Santo estaba asegurando de lo que él escribía era exactamente lo que es la palabra inspirada por Dios. ¿Cómo exactamente funciona? No debo decir, pero sí funciona. Entonces tenemos experiencias humanas, no era un robot. Él no estaba usando inteligencia artificial o algo así, no. Era tu propia inteligencia que usaba, pero a la vez el Espíritu Santo. En los salmos, porque son autores humanos, también vemos sus emociones. Vamos a ver más de eso durante esos días que estamos juntos, pero sí vemos sus emociones. Porque emoción no es una cosa mala. La emoción es algo que Dios ha puesto en el ser humano. Entonces Dios usa las experiencias humanas y las emociones humanas en darnos este libro. Estoy pensando especialmente en el libro de los Salmos. Alguien ha dicho, creo que fue Calvino, yo no soy calvinista, no se preocupe, pero Calvino dijo que los Salmos es como el espejo del alma. Porque cuando usted ve a los Salmos y está sintiendo cualquier cosa que sienta, alegría o angustia. Aquí tengo una lista. Triunfos o tristezas, frustración o fe, impaciencia o importunidad, existencia si quiere, angustia o alegría, cualquier emoción que usted siente que en su vida, le casi puedo asegurar que algunos de los salmistas también lo habían sentido. Y lo habían apuntado y lo tenemos aquí. Y aunque no es mi tema en esta noche, le voy a decir, si usted es un creyente que está batallando con su vida de oración, y eso puede pasar, que tal vez uno no tiene el deseo o no tiene las palabras, los salmos son un buen lugar para encontrar algo de ayuda, de tomar esas palabras y expresarlas también a Dios como si fuesen las mismas suyas palabras. Y eso ya lo decidí, pero aquí está nomás para que esté muy claro. Y quiero enfatizar eso más adelante, hoy o mañana. Pero esos nombres que escribieron los salmos eran hombres de mucho entendimiento de la palabra
de Dios. Y nomás menciono que estos hombres conocían la palabra. Eso puede dejar para más adelante. A veces digo, en una enseñanza más adelante, tantas veces que me pregunto cuándo viene más adelante, no hay suficiente tiempo para más adelante, pero cuando uno llega al libro de los Salmos, encuentra lo que es la introducción al salterio en sí, a todo el libro de los Salmos, en el Salmo 1 y el Salmo 2. Y veremos en más detalle, mucho más detalle, el día de mañana, Dios mediante. Le hará bien a usted, le hará bien a mí, si toma el tiempo para leer esos dos salmos por lo menos. Pero en el Salmo 1 encontramos sabiduría humana, pero sabiduría divina, que Dios pone a nuestra disposición. ¿Cuál es? ¿O qué es? Es la ley de Jehová. Cuando llegamos al Salmo 2, no es tanto la sabiduría divina, aunque ya está bien, pero la soberanía divina, que está desligada al hombre. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Esos dos salmos que empiezan y terminan con la palabra bienaventurado. Si quieres ser un creyente bienaventurado, aquí hay un buen lugar para empezar, conociendo la palabra y reconociendo que Dios tiene grandes planes, grandes propósitos, y Él está en control. Porque en el mundo que vivimos hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas dificultades, circunstancias muy difíciles. Recuerden, en la ley encuentro esta bienaventuranza, esta felicidad, y cuando veo lo que Dios tiene planeado, encuentro una buena fuente de confianza. Todo va a salir bien con tiempo. Dios tiene todo bajo control. Eso es Salmo 2. Entre muchas cosas más. Piense conmigo por unos momentos sobre la importancia de los salmos. En Mateo 26:30 encontramos el hecho de que Cristo está saliendo rumbo a la cruz. Ha instituido la cena del Señor. Y van saliendo cantando, dicen, el himno. Cantando el himno. ¿Qué cantaban? Cantaban de los salmos. No voy a entrar en más detalle en este momento, pero sí cantaban de los salmos. ¿Por qué? Ellos no tenían ningún otro himnario. Era el único himnario que tenían los hebreos. Era el himno de los salmos. Pues bien, yo no voy a preguntar que usted levante la mano y me diga ni ahora ni después, si quiere está bien. Pero si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes fueron criados como su servidor tuvo la gran bendición, criados bajo el son del Evangelio, llevado a reuniones desde que nació? Bueno, antes de nacer en cierta forma, pero conscientemente después de nacer. Tal vez no voluntariamente, pero conscientemente. Muchos de nosotros tuvimos este privilegio y empezamos a aprender coritos, y cánticos, himnos, y usted sabe, aunque yo fui a México cuando ya tenía unos 27 años de edad, a 27 de 20 todavía está medio fresca, pues no, y no puede aprender algunas cosas nuevas todavía a esa edad. Ya 58, mucho más difícil, pero 27 sí. Entonces empecé a cantar ya no en inglés, sino en español. Y hay muchos himnos en español que están aquí en la memoria, aunque tengo esa edad. Pero lo que le digo es eso. Lo que yo aprendí de niño, no se me borra. Y tal vez usted ha tenido la experiencia de escuchar cánticos o canciones mundanas que tal vez no quiso escuchar, pero escuchó y entra en alguna tienda. Eso me pasa a mí a veces. Yo cuando era niño y joven iba a la escuela en un camión, como vimos entrar el día de hoy. Me llevaron y el que era el chofer por varios años ponía la música rock a todo volumen. A mí no me gustaba. Nunca me gustaba, no me gusta, pero me escuchaba. Y ya después de muchos años yo entro en una tienda y están tocando música de los 80,
Me lo sé. No quiero saber, pero me lo sé. ¿Por qué? Porque lo que uno canta, lo que no es cantado, queda en memoria. Por eso el gran beneficio de los salmos para los hebreos, lo que cantaban quedaba en la memoria. Bueno, eso tengo que dejar. Cantando con Cristo. Cuando usted lee los salmos, piense, yo estoy leyendo lo que Cristo cantaba. Pero la otra cosa que noto es que cuando llegamos a Colosenses 3:16, dice que una manera para edificar a los otros creyentes es por medio de lo que cantamos. Y por eso es bueno cantar himnos que tienen contenido espiritual y sólido. Especialmente cuando uno es joven, de meter esas cosas en la mente porque no se van a ir. Bueno, eso digo también, Colosenses 3:16, porque ese tema en una forma más amplia. La otra cosa cuando pienso que la importancia de los salmos tiene que ver con la cantidad de citas que encontramos en el Nuevo Testamento. Porque yo no sé cómo lee usted su Biblia. Eso voy a ver mencionado más que una vez, o en la noche lo mencionó hoy y mañana, y a lo mejor pasado mañana, y a lo mejor hasta sábado también. Yo no sé cómo lee usted su Biblia. Supongo que la lee con algo de cuidado. Y supongo que usted tiene un plan y está muy bien. Si uno no tiene plan, no logra mucho. Entonces hay que tener algún plan, el plan que sea. Un plan es mejor que ningún plan. Pero cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, que llega a ver, como muchos Biblias tienen las maneras para ayudar de poder en letras diferentes o que son signos del Antiguo Testamento, piense bien, ¿por qué usó el autor esta cita? No la sacó del aire. Siempre usa citas del Antiguo Testamento en el contexto correcto. No saquen el versículo del Antiguo Testamento fuera de su contexto. A veces tenemos que investigar y pensar más, pero vamos a encontrar esta verdad. Entonces, cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, conocer el Antiguo le va a ser de mucha ayuda a entender lo que está diciendo en el Nuevo. Y es lo que incluye en eso que hay muchas citas, muchísimas citas y alusiones al libro de los Salmos en el Nuevo Testamento. Ahora, yo no he contado cita por cita, pero unos que quieren que hasta el 40% de las citas del Antiguo Testamento vienen del libro de los Salmos. 40%, más o menos. Por eso es bueno conocer los Salmos y pensar por qué es necesario usarlo así. Pablo, en el Nuevo Testamento, nos da más o menos la tercera parte de todas las citas que vienen del Antiguo Testamento. Y él usa muchas veces el libro de los Salmos. No solamente para que la gente se sienta bien, porque a veces llegamos a leer los Salmos para sentirnos bien cuando nos sentimos tristes. Y está bien, no le quito esto para nada. Pero quiero ver que el libro es más grande que eso. Porque cuando nos va mal, cuando vamos a solamente fe, hace sentir tranquilo. Está muy bien, sigan haciéndolo así. Pero hay que ver que el libro de los Salmos tiene mucha más importancia. ¿Por qué? Porque nos ayuda con nuestro conocimiento. Lo que es el libro de los Salmos entonces es la revelación divina, porque es libro inspirado y a la vez encontramos la parte humana que es la respuesta humana a lo que Dios ha revelado. Entonces lo que estamos viendo en los Salmos es cómo vive el hombre delante de Dios. ¿Cómo es esta relación entre Dios y el hombre? Y es una relación íntima y abierta. Eso veremos en otros días también. La importancia de los Salmos. Voy a seguir. Quiero pensar en la instrucción que aporta en nuestras vidas. A veces, por ejemplo, hay un repaso de la historia de la nación. Lea, por ejemplo, el Salmo 78. No en este momento. O el 105. O el 106.
y hay un repaso de lo que pasara con la nación de Israel. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Pero un motivo es porque somos muy buenos a veces para olvidar de la historia. Y cuando nos olvidamos de la historia, el peligro es que repetimos los mismos errores. Por eso el mundo está en las condiciones en que se encuentra el día de hoy. Porque la gente no aprende de la historia. Ni los políticos tampoco, pero no es tiempo para hablar de la política, no se preocupe, eso no viene para hablar. Pero así pasa. Hay que recordar lo que pasó para no repetir los mismos errores. Pero a la vez nos hace pensar en el hecho que, a pesar de los errores que cometían la nación de Israel, Dios se mantenía fiel. Él seguía amando a su pueblo. Y son verdades que nos ayudan a nosotros también. Por yo no sé cuántos libros usted tiene en sus bibliotecas, o porque si tienen, ustedes son bien instruidos aquí en Honduras, bien lo sé. Si usted está buscando un buen libro sobre la teología, tengo una recomendación. No es la que está en la pantalla, no es este volumen que no debe que es malo, pero no es lo que estoy recomendando. Si usted quiere una buena recomendación para un libro de la teología, el estudio de la persona de Dios, lea los Salmos. ¿Sí? Porque los Salmos revelan mucho en cuanto a Dios. Aquí nomás van algunas reflexiones. Usted va a aprender mucho en cuanto al carácter de Dios, la paciencia de Dios, ¿sí? Y la ira de Dios también. Va a encontrar mucho en cuanto al Mesías de Dios, desde el Salmo 1 y el Salmo 2 en adelante. Va a aprender mucho en cuanto al reino de Dios. Y por lo tanto lo que sale después es nuestra adoración de Dios. Porque la teología no debería ser algo centro, solamente para llenar, como ha dicho bien mi hermano Mitch, solamente para llenar la cabeza, para que tengamos mucha teoría y sabemos muchos datos y detalles. No es para eso. Realmente es para que nuestro corazón sea afectado y por lo tanto también nuestra conducta sea controlada. Entonces encontramos mucha instrucción en el libro de los Salmos en cuanto a nuestras vidas, ¿sí? Y en cuanto a la persona de nuestro Dios. Cuando usted va a leer el libro de los Salmos, y otra vez, yo no sé cómo los lee, supongo que los lee. Mucha gente lee un salmo al día. Un salmo al día son 2 veces al año, más o menos. ¿Sí? Algo más o menos bien de matemática, que no fue mi punto fuerte, digamos, ¿no? Pero 150 por 2 son 300. Yo sé que son 365 días, pero uno siempre falla por ahí una vez. Entonces, 2 veces al año va a cubrir el libro de Salmos. Se lee uno al día. Pero el problema es que llegan algunos salmos largos, 176 versículos. Eso me lleva una semana. ¿Usted sabe cuánto tiempo se necesita para leer el Salmo 119? Uno puede ir a sitios de como BibleGateway.com, ¿sí? Y escuchar la Biblia en audio. Y creo, tal vez no lo tengo apuntado, pero creo que el Salmo 119 ocupa más o menos 16 minutos. No tanto. 15 minutos. Si lee más lento, 20 minutos. 20 minutos. No nada. Pero 176, yo no puedo hacer eso. Pero ¿quién el libro entero? Imagínense sentarse algún día y leer desde Salmo 1 hasta Salmo 150. 3 horas. Tal vez 4. Si lee muy lento, tal vez 5. ¿Qué se puede hacer en 2 horas? Usted sabe que la gente pasa 2 horas haciendo muchas cosas no tan provechosas. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el título del mensaje? El provecho de los salmos. Mucha gente, no, aquí no hay nadie así, pero mucha gente puede pasar 2 horas viendo lo que dejé ahí abajo, en mi teléfono. Se va el tiempo.
Yo varias veces hoy levanté mi teléfono pensando, ¿hay algo que necesito checar? Y después de unos 15 minutos me di cuenta que ni me acordaba lo que iba a checar. O sea que así pasa. Bueno, necesito seguir, pero mi punto es que tenemos que ver el libro con algo de intención, con algo de un deseo de conocerlo aún mejor. Y va a ocupar un poco de esfuerzo, de esmero, de empeño, de tiempo, de todo eso. Yo cuando iba a la escuela hace muchos años no me gustaba la poesía para nada. Para nada. En inglés, pues, ¿no? Batallaba mucho para entender lo que estaban diciendo. Y de vez en cuando nos podían escribir un poema. Para mí era pura tortura. Imposible, imposible. Pero sí lo logré, más o menos. Pero no me gustó para nada. Pero cuando llegamos, obviamente, aquí al libro de los Salmos, encontramos que no es prosa, no es narración de datos y de historias, sino que es poesía. Y les voy a contar que en el año 2020, ustedes recuerdan algo pasó en 2020 por ahí. Hace tantos años ya, pero algo pasó. Y yo empecé a leer el libro de los Salmos como nunca lo había hecho antes. Porque yo no me pongo aquí como experto en los Salmos para nada. Voy aprendiendo y voy disfrutando lo que estoy aprendiendo. Y quisiera pensar que vaya a ser un poco contagioso durante esos días que estamos juntos, Dios mediante. Pero mi esposa no lo quiere Canadá para atender a sus padres, a mis suegros. Y yo me quedé en México. Sin reuniones, algunos reuniones en Zoom y todo eso, para usted sabe qué es. Pero me puse a leer con intención, con propósito, el libro de los Salmos. Y todos los días, por 2, 3, 4 meses, leí un libro de los Salmos cada día. Eso no es tan difícil, pues, la verdad. En 5 días uno termina todo el libro de los Salmos y vuelve a empezar. Y así iba yo semana tras semana, semana tras semana. Yo estaba maravillado de lo que estaba yo viendo, de salmos que había conocido, tal vez desde chico, tal vez desde adolescente, pero muchas cosas que me impresionaban y que me ayudaban en mi propia vida. Pero eso voy a dejar y seguir. Cuando hablo de intención, de esfuerzo, de trabajo, piense en el hecho que hay paralelismo. Bueno, yo sé que son las 7:50 y todos estamos cansados y no quiero lecciones de gramática para nada a esos horas. Entiendo todo eso, entiendo. Pero, de todos modos, se lo voy a dar. Así fue. Pónganse el cinturón. Busque el Salmo 6 por un momento. El Salmo 6. Y vea el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Qué está haciendo el salmista? Que en este caso es David. Lo que él está haciendo es poner 2 líneas paralelas para darnos sinónimos. ¿Sí? 2 cosas que describen simplemente el mismo hecho, pero con diferentes palabras. ¿Por qué? Porque había abundancia de papel. No era fácil conseguir papiro en aquel entonces. La gente no tenía, si usted buscara en mi maletín, yo digo que me vine con, 6 plumas diferentes y todo eso. No era tan fácil conseguir pluma y tinta en aquel entonces. Entonces no lo hizo para desperdiciar, no, lo hizo para enfatizar. Busque el Salmo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces ya no es algo muy parecido, sino que hay un contraste. Pero otra vez, son líneas paralelas. Busque el Salmo 95. Tiene que trabajar. Yo no sé si hay cena esta noche o no, pero tiene que trabajar para la cena si hay cena. 95 y lea conmigo el versículo 3.
porque Jehová es Dios grande y re grande sobre todos los dioses. Eso se llama paralelismo sintético, donde la segunda línea desarrolla la primera línea. Y hay más, lo dejo así. El Salmo 23, versículo 1 es otro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La segunda línea describe lo que es la verdad de la primera línea. Entonces hay mucho paralelismo. Vayan leyendo los salmos. Y eso voy a decir más adelante, hoy o mañana, no recuerdo cuándo, pero lo digo de una vez. Vayan leyendo los salmos en dos maneras diferentes. Muy lentamente, fijándose en cada palabra y en cada línea. Y a la vez vaya leyendo más rápido, para que acabe varios salmos a la vez, para que vaya viendo lo que está pasando. Eso, las dos maneras son muy sanas y de mucha ayuda. Eso voy a dejar. No vas para mencionar que hay mucho simbolismo también. Cuando dice que va a ser como estando, como el árbol y todo eso, no está diciendo que son símbolos que usan, son metáforas a veces que encontramos. Y lo otro que me gusta mucho, aunque yo no sé hebreo para nada, como les dije, no sé, un poquito de inglés, un poquito menos de español, nada de griego y menos de hebreo. O sea, así son mis idiomas. Francés, ahí estaba por un tiempo, pero se me fue también. Acrósticos, hay muchos en el libro de los Salmos. El 119 donde estuvimos es lo más obvio, donde hay 22 estrofas y cada estrofa empieza con una letra diferente en el hebreo. Pero hay muchos más. Así a veces son muy cortos, a veces más largos, pero hay muchos. Y eso fue una manera que usaba el autor para que se quedara la enseñanza en una forma más fácil para memorizar. Si uno empieza con la A, ya sabe lo que sigue es la T. Y lo que sigue es la C. Entonces eso ayudaba a la gente a recordar en orden lo que el salmista había escrito. Hay varias interrogantes que nos ayudan cuando vamos leyendo el libro de los Salmos. Y la primera cosa que yo me pregunto siempre cuando voy leyendo los Salmos es, ¿qué habrá pensado Cristo cuando Él leía o meditaba o cantaba ese salmo que estoy leyendo yo en este momento? Ya mencioné el hecho que Él cantaba los salmos porque era el himnario de los hebreos. Él también citaba muchas veces el libro de los salmos. Piense en el Salmo 8, donde Él cita esto en Mateo 21, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Recordando nomás de paso, recordando lo que Cristo usaba, parece ser que era la Septuaginta, la traducción del hebreo a griego, que eso fue el uso común en el día de Cristo, pero él citó del Salmo 8.2, también del Salmo 7.18, y hay muchas más. Usted va viendo lo que él cita y qué es lo que aprendemos de todo eso. Pero también clamaba desde los salmos. Obviamente lo que viene más solamente es el Salmo 22 y el versículo 1 que encontramos en los evangelios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, me paro aquí por nomás un minuto. Cuando un hebreo, un israelita, escuchaba a Cristo decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué habría pensado? Los hebreos conocían las palabras de David. Y aparte de eso, fue la manera para ayudarles a ver lo que Cristo estaba diciendo del primer versículo. Realmente él estaba pensando en todo el Salmo. Cristo conocía todo el Salmo. Los hebreos que estaban ahí junto a la cruz también conocían todo el Salmo. Usted y yo, si no vamos leyendo con cuidado, tal vez no tenemos ese Salmo. Pero ellos sí. Entonces lo que Cristo empieza, la gente va pensando en otras partes del Salmo de Dios. Y eso debería ayudarnos a nosotros cuando pensamos en eso también. Entonces Cristo clamaba desde los salmos. Y Cristo también cumplía los salmos. En el Salmo 107,
encontramos estas palabras: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Dónde sucede eso? Cristo está en el mar, Mateo 8:26. Y él abre la boca y calma la tempestad. Él cumplía lo que era profetizado. Yo sé que hay muchas profecías, uno dice tal vez más obvias, pero hay muchas profecías tal vez no tan obvias también en el libro de los Salmos. En el Evangelio de Lucas 24 encontramos que el Señor Jesucristo toma el tiempo para hablar a sus discípulos y comentarles de lo que estaba escrito de él. Dice, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, tanto hubiéramos gustado estar allí para escuchar todo. Pero para mí en particular escuchar qué decía de los salmos. Hay un buen libro que tal vez muchos de ustedes tienen, escrito por el hermano Wilson, Los Salmos Mesiánicos, excelente libro. Creo que son 16 salmos que él trata con mucho detalle. Les sugiero que hay muchas referencias aparte de esos 16 salmos que nos ayudan a ver también a Cristo. En Salmo 2 lo vamos a ver, Dios mediante, mañana como un rey. En Salmos 22 y 69 lo vemos como sufridor. En el Salmo 45 lo vemos como Dios, tú, oh Dios. En el Salmo 78, versículo 2, lo vemos como el maestro, el que nos enseña también. Entonces, cuando vamos leyendo los salmos, vayamos pensando en Cristo. Me gustó mucho el tema que abarcó mi hermano Mitchell esta noche. Él quiere que nos enfoquemos en la persona de Cristo. Los salmos también nos ayudan mucho a enfocarnos en la persona preeminente, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué veo yo de los salmos? O de Cristo en los salmos? Veo su servicio. El Salmo 68 habla de él como el defensor de viudas. Servía. Él se fijaba mucho en las viudas. Usted puede ver eso especialmente en Lucas. Vemos su misión. He aquí vengo, como está escrito en el rollo, para hacer tu voluntad. El Salmo 40. Podemos pensar en eso como se cita también en Hebreos. Su suministro, lo que Él nos da. El Salmo 23. Ahí encontramos todo lo que el pastor quiere dar. Los pastos suculentos, las aguas tranquilas, es lo que Él da a los suyos. Ustedes se van a fijar que soy adicto, no a ninguna sustancia, pero a la aliteración. A mí me gusta que mis puntos empiecen con la misma letra porque me ayuda a mí a recordar un poquito. Su sufrimiento, muchas partes de Salmo 69, entre muchos más. Las aguas han entrado hasta mi alma. Lenguaje muy poético, porque no era así físicamente, obviamente. Podemos pensar también en su salvación. Salmo 21, grande es su gloria en tu salvación. En el hecho que Él es el soberano, el Salmo 99, entre muchos más, dice sencillamente, Jehová reina. Y uno que tal vez veremos el sábado, su sacerdocio. Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, el provecho de los salmos. Recibimos instrucción. Los leemos con algo de intención, de propósito, de ver que hay mucho que aprender del libro de los salmos. Vamos con muchas interrogantes, muchas preguntas, viendo lo que podemos aprender, porque la persona más importante es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Termino con una cosa más. Cuando usted lee la carta a los hebreos, le sugiero que es, en cierta manera, y sé que no satisface a todos, pero en cierta manera, la carta a los hebreos es una exposición de varios salmos, especialmente los salmos 2, 8 y 110. Hay otros salmos mencionados también, pero si uno va leyendo el libro de los salmos y conociendo, el libro a los hebreos, conociendo bien varios salmos, como que se abre bien la ventana y uno, eso es lo que dice.
Entonces, que vayamos aprendiendo más y más de la persona de nuestro bendito Salvador. Que Dios te bendiga su palabra. Muy bien, ustedes lo saben decir.